Muy buenas tardes a esta nueva entrega de Teatro Crítico. Un teatro crítico que no es que sea continuación de otros que se han hecho previamente sobre estos temas, pero tiene mucho que ver con unos previos que hemos hecho a raíz de la publicación del libro de Luis Carlos Martín Jiménez, que tienen ustedes aquí, aunque lo vean al revés, La esencia del derecho. Un texto de filosofía materialista del derecho que se publicó en la editorial Pentalfa hace unos meses. Con nosotros tenemos al autor, Luis Carlos Martín Jiménez. Uno de los que con nosotros está acompañándonos, José María Fernández, es el que propuso la idea de, en vez de continuar con las mismas temáticas de los primeros teatros críticos que se hicieron sobre este libro, pues ir un poco, ir directamente a cuestiones concretas, en las que se pueden aplicar pues, todas estas ideas que Luis Carlos Martín Jiménez ha presentado en el texto, que son ideas pues, del sistema filosófico que los que estamos aquí presentes estamos tratando de desarrollar. Bueno, en este caso, los que están ustedes ahora viendo, quitando al que habla, son especialistas juristas. Yo solo voy a hacer de moderador en este caso. Solo les voy a pedir que hablen y que digan las cosas importantes que vayan a decir, y si veo que se me desmandan, pues igual les paro un poco los pies, pero no creo, porque yo sé que son muy educados y además de sabios. Bien. Aparte de José María Fernández y Luis Carlos Martín Jiménez, tenemos con nosotros a Pedro Barbado, que todos los conocen también, profesor de filosofía, especialista también en cuestiones que tienen que ver con el derecho y con la criminología. Y creo que es la primera vez que se estrena el cuarto en Discordia, que es René Navarro, René David Navarro, un jurista, hola René, un jurista chileno, que nació allí en tierras lejanas, en Copiapó, ¿no? Es un distrito, Copiapó, yo creo, ¿verdad? Claro, es la capital de la región de Atacama. Hola a todos. Sí. Como he dicho, es jurista, ha trabajado de abogado, pero también ha sido profesor en la Universidad de Atacama, si no me confundo, y ha tenido Así ahí es. algún cargo directivo, yo creo. Y Sí, pues es otro de los especialistas que vamos a ver si vamos a focalizar pues estas cuestiones que tienen que ver con la filosofía del derecho, pero en algunos problemas que están en la actualidad candentes entre los hispanohablantes, porque los temas que vamos a tratar en este programa y quizá en algunos posteriores son pues esto, que están vivos, están presentes en todos los que ven la televisión y en todos los que ven la radio. Oye, en la radio, perdón, ¿no? Los que leen los periódicos. Quizá en Chile están un poco más desconectados, pero seguro que la mayor parte de los chilenos ha oído hablar, por ejemplo, del señor Carlos Puigdemont, ¿verdad? Este es el tema que vamos a introducir en este momento, ¿no? Todos estos vericuetos de derecho políticos en los que nos vemos inmersos los españoles por las acciones de este señor que fue presidente de la presidente catalán, ¿cómo se dice? La generalidad. La Generalitat catalana, y que, como sabe todo el mundo, huyó, ¿verdad? Si nos da tiempo para tratar otros temas, pues los introduciremos, pero de entrada, pues vamos a empezar con este. El caso Puigdemont. Y dicho esto y presentados los contertulios, le voy a dar la palabra, como he dicho, a nuestro amigo Chema, a María Fernández. Por favor, Chema. Así es. Bueno, yo creo que hay que delimitar también el enfoque que vamos a ofrecer para los... nosotros ya lo habíamos hablado entre nosotros, pero para ofrecer a los visionarios de estos vídeos o videos, como se dice en Chile, de qué vamos a tratar. Como habla bien en su libro el Luis Carlos Martín, un nódulo, una problemática concreta debe ser examinada o puede ser examinada de forma fructífera mirando su dintorno, el contorno y el entorno. Y en este caso se pueden distinguir los tres. Lo que pasa es que el dintorno es formalmente jurídico, que no creo que sea la discusión a tratar, aunque hay que hacer alguna referencia a ella. El contorno es en un proceso derivado
de los sucesos ocurridos en Cataluña en septiembre y octubre del 2017 y que siguen produciendo novedades. Las últimas a finales del año pasado, del 2021. Y yo creo que la parte más fructífera de lo que podemos tratar, no sé, eso lo dirá, lo puede decir Luis Carlos, sería el contorno político y el contorno filosófico. Porque la discusión jurídica tendría que tratar sobre los percances, los juegos que se hacen de tipo procesal para acelerar o para retrasar determinadas actuaciones o para impedir determinadas actuaciones, que sería un detalle técnico quizá demasiado aburrido para los que estén mirándolo que no sean juristas. Entonces, como resumen de lo ocurrido sería que a raíz de los sucesos esos de septiembre y octubre del año 17 en Barcelona se produjo la declaración, por una parte la declaración de un estado de excepción del artículo 155 de la Constitución española y por otra parte se produjeron unos procesamientos de los protagonistas políticos y sociales de aquellos sucesos que terminaron en el año 19, me parece que fue, en una sentencia condenatoria por penas que van de los 9 a los 13 años, por 2 delitos, el de sedición y el de malversación, aunque inicialmente se pedía que en vez de sedición, que sería un delito contra el orden público, fuese de rebelión, que sería un delito contra la forma de Estado, ¿no? De ahí se derivaron unos procesamientos, unos encarcelamientos y unos procesamientos de unos señores, pero hubo algunos otros, entre ellos esta persona, Puigdemont, que se fugó de España, fue a refugiarse en Bélgica, donde hay un sistema jurídico que es protector para este tipo de personas, como ya pasó, por ejemplo, con gente de terroristas de ETA, etcétera. Y aprovechando un viaje que hizo a Dinamarca, a la vuelta a Dinamarca, en Alemania fue apresado y ahí se originó un conflicto, digamos, una segunda versión del conflicto, porque inicialmente se trataba de un proyecto de extradición donde los tribunales belgas se habían negado a la extradición, lo que pasa que después intervino un tribunal alemán, volvieron a intervenir los tribunales belgas, se hicieron recursos ante las distintas instancias de la Unión Europea, instancias jurisdiccionales, el Tribunal General, que sería como el de primera instancia, y el Tribunal de Justicia, que es el superior, y se fue complicando en cada una de estas instancias, se fue complicando la cuestión. Posteriormente hubo un viaje que hizo este señor a Cerdeña, que allí fue también el Tribunal Supremo Español mandó la orden de detención y el Tribunal Italiano decretó que había que dejarlo suelto. Las órdenes de detención, estoy haciendo un pequeño resumen jurídico, no entramos en el contenido de más detalle porque quizá desde el punto de vista jurídico, como dije antes, no interesa mucho, ¿no? Lo que hay ahí es, en funcionamiento es, por una parte, una euroorden, que esto es una idea importante a tener en cuenta, no vamos a discutirla muy a fondo, pero que sería un sistema de cooperación reforzada entre algunos países de la Unión Europea, supuestamente para facilitar las extradiciones. Es decir, aquí ya se plantea una cuestión importante que puede ser tratada por nosotros, ¿no? Es decir, supuestamente la pertenencia a la Unión Europea habría un aumento de confianza entre los estados y de cooperación y entonces cuando uno de los estados tiene un prófugo en otro, aplicando la euroorden, no sería la persecución policial normal que se hace, la extradición normal que se hace en otros casos, pues se facilitaría. Aquí hemos visto que no se facilitó, todo lo contrario, se complicó más. Y por otra parte, hay unos recursos
una solicitud de aclaración del Tribunal Supremo Español a raíz de la decisión del Tribunal belga, una solicitud de aclaración al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pidiéndole que aclare los extremos de la euroorden. Y particularmente se refiere a un concepto que se denomina de doble incriminación. La euroorden funciona con una incriminación del Estado peticionario y un examen de los hechos por parte del tribunal del Estado receptor para ver si concuerdan con otras tipologías penales internas del Estado receptor, ¿no? Es aquí donde está la cuestión. De hecho, ya hay, no vamos a entrar, repito, pero ya hay incluso por lo menos una sentencia del Tribunal Europeo en un caso donde se dice que precisamente por esa confianza tiene que haber una lasitud, no identidad entre los tipos penales de un sitio y de otro. Entonces aquí se juntan, eso sería quizá, no sé, como demasiado resumen, pero lo suficiente para entenderlo, el debate jurídico que está planteado. Y las distintas partes están intentando unos acelerar y otros retrasar el procedimiento este. Pero aquí ya hemos visto que están en funcionamiento ordenamientos jurídicos de distintos países, están en funcionamiento tribunales de distintos países y otra tercera cuestión, está en funcionamiento las soberanías de distintos países, que es muy importante. Y aquí hay un elemento que incide, ya no es una cuestión de soberanía, sino una cuestión de las distintas capas del Estado. Desde el punto de vista de esto, más que de capas de poderes del Estado, que sería, digamos, el legislativo y el ejecutivo, se contradicen cuando se está examinando por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se está examinando dije legislativo, no, el judicial, me parece que dije legislativo y ejecutivo, no, era el judicial y el ejecutivo. Cuando el magistrado del Tribunal Supremo ante una decisión del Tribunal de Justicia que va a adoptar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice que sigue en vigor la euroorden. Sin embargo, el abogado del Estado español le dice lo contrario, que como mínimo hay una falta de comunicación entre ambos, pero quizá hay un elemento político ya, otro elemento político en funcionamiento que interfiere en el proceso. Yo no sé si para iniciar la discusión es suficiente o hacía falta algo más, que quizá Pedro puede completar alguna cosa de estas. Sí, pues sí, que tome la palabra Pedro y luego se la pasamos a René y el último, el autor, si os parece bien. Sí, yo en principio quería relacionar... ¿El autor del delito? Claro, claro. Vale. No, yo quería en principio, bueno, relacionar todo este hecho, este caso particular, con algo con lo que de alguna manera es un eje en el libro de Luis Carlos, que es la idea de que todo derecho implica necesariamente un poder para poder hacerlo valer, ¿no? Y en este sentido podríamos interpretar el caso de Puigdemont como una, digamos, una prueba de fuego de cómo en este caso el poder que podría tener el Estado español frente a otro Estado como es en este caso el belga y frente a la Unión Europea de la que forma parte, pues está viendo que es nulo en la medida en que ese derecho que implica pues eso, esa orden de un individuo que bajo las leyes españolas cometió un delito y que debe ser juzgado en principio en territorio español, pues sucesivamente está viendo cómo en función del país donde este Puigdemont hace sus vacaciones, pues le están rechazando sistemáticamente la devolución de este señor, ¿no? Por lo tanto, la primero que nos pondría, digamos, en juego este caso es
esta idea que Luis Carlos asocia, ¿no? Que el derecho no es algo que uno puede reclamar sin más, sino que para exigirlo y poder cumplirlo, quien esté detrás de esa exigencia de derecho debe tener un poder, y aquí veremos si y en las distintas capas en las que se encuentra ese poder para poder realizarlo. Si no, queda todo en agua de borrajas, son buenas intenciones, ¿no? El caso de Puigdemont demostraría esto. Más allá de otras cuestiones de carácter político que, bueno, pueden desbordar, y de hecho desbordan el caso puramente judicial, ¿no? Como bien dice Chema, entrar en cada una de las disposiciones de los distintos ordenamientos jurídicos o de todas las sentencias que van saliendo y todos los recursos y contrarrecursos que se están poniendo, sería un debate muy técnico. Pero sí es verdad que aquí lo importante sería ver qué instituciones de los distintos países, y en este caso, digamos, miembros de la Unión Europea, pero la propia institución de la Unión Europea está interviniendo y en conflicto para que, bueno, pues un caso que en principio tampoco es único. También está por ahí dado la fuga un cantante de estos de rapero que, bueno, ha tenido también una orden de, digamos, extradición, y la Unión, vamos, también se falló en contra de él, creo que también está en Bélgica, precisamente porque consideran, y aquí está el hecho que contaba Chema, ¿no? Consideran que eso que en España esa acción que en España se considera delictiva, pues no encuentra una analogía en el código penal correspondiente de ese Estado, ¿no? Yo por ahí empezaría a ver qué instituciones están en conflicto para ver precisamente esa posición de fuerza, y en este caso muchos que entenderíamos como debilidad de las instituciones españolas frente a las instituciones de otros países, ya digo, en el que están implicados en este caso, y de la Unión Europea en general. Porque si realmente todos los países miembros de la Unión Europea gozan de la protección y en principio de un elemento común que les podría, y de ahí el cese de la soberanía que implicaría en la Unión Europea, pues hasta qué punto eso queda en nada cuando a la hora de la verdad, en este caso particular y concreto, pues no se resuelve en algo muy claro. Puigdemont sigue en ese país, sigue cobrando su sueldo y sigue de alguna manera ejerciendo en la distancia de presidente de la Generalitat, ¿no? Y yo por ahí pediría también que se examinara dónde está la fuerza y a la vez la debilidad de las instituciones implicadas en este tema. Por ahí lo dejo para después continuar y preguntarle de alguna manera también a Luis Carlos sobre esta idea, ¿no? De derecho, poder y ejercer un derecho o reclamarlo en este caso implica tener poder, no sé si en este caso político o de otra naturaleza, para poder llevarlo a cabo. Si no, depende en este caso España de la buena o mala voluntad de los otros países, ¿no? Ahí lo dejo como mi primera intervención. Bueno, pues antes que te conteste, le damos la palabra a René. Bien, bueno, antes que todo, saludarles a los que vean el video y a ustedes también. Concuerdo con Pedro en el sentido de la necesidad de un orden jurídico desde la materialidad de un Estado, vale decir, los súbditos, los sujetos sujetados en esa clave de sujeto y subjetivo, sino que de sujetado, podrían ejercer derechos como contrapartida. Ahora bien, el caso del pseudo independentista pudiéramos analizarlo jurídicamente, como se dijo antes, en la medida que se tratara de un, llamémoslo así, un personaje común, un delincuente común. Y ahí quizá la arquitectura jurídica funcionaría. Sin embargo, visto de afuera, pareciera que detrás de este llamado caso penal, en realidad hay un choque de placas tectónicas, de esta dialéctica, ¿cierto?, en este caso de estados, en donde tal vez, y ese es a lo mejor un tema a discutir para hacerlo más dinámico, tal vez la intención de potencias extranjeras estaba justamente en el resultado del independentista.
Luego, si ese independentista fue, llamémoslo así, empujado a hacer lo que hizo, obviamente va a recibir el apoyo de terceros, en este caso el Estado que están comentando. Ahora bien, insisto en la posición de base, vale decir, es posible analizar jurídicamente el derecho interno. Cuando salimos del derecho interno al derecho internacional, vos que con la escuela se ha analizado, particularmente una conferencia que hace poco dio Bueno Sánchez, el término derecho internacional es un término polémico, porque incluso podría ser discutida su juridicidad, había cuenta que justamente, como lo ha dicho Pedro y como se ha relatado en varias oportunidades, depende de la buena voluntad de los arreglos políticos internacionales que pudieran existir. Dicho de otra manera, veo una dificultad para analizar en instituciones cuestiones que están derechamente vinculadas con la fuerza y el poder. Si fuera esto el fútbol, no estamos analizando una falta dentro del campo de juego, sino que derechamente estamos tratando de analizar un tema ya en otra esfera, quizás de dirigentes de la FIFA o cosas de ese tipo. Y en ese sentido, la verdad es que a mí modesto entender, carecería de sentido ver el tema de la institucionalidad, habida cuenta que estamos derechamente en una acción de fuerza, de la cual todavía no sabemos, o por lo menos a ciencia cierta, quién está detrás de este independentista para hacer lo que hizo, porque si lo miramos en términos históricos, las independencias de esta naturaleza son todas o con guerra civil, con sangre, digámoslo de esa manera, con un enfrentamiento de fuerza ostensible. Eso por mientras, estimados. Si me permites un momento, Claro. es que yo creo que en el fondo René y yo decíamos lo mismo cuando yo me hablaba antes del dintorno, el contorno y el entorno. Él hizo la misma definición, es decir, si estamos dentro vemos que se está discutiendo la inmunidad parlamentaria y la seguridad jurídica de una detención que no sea arbitraria. Sin embargo, si lo vemos desde fuera, estamos viendo el juego de poderes de distintos estados y distintas instituciones. Yo creo que es eso, ¿no? No sé si esto permite a Luis Carlos tener una primera intervención. A ver. Adelante. Yo creo que esperéis demasiado de mí, ¿eh? Porque en los casos concretos es donde, o sea, hay que hilar fino. O sea, quiere decir que si se hace un libro de fundamentos del derecho, tienes que partir de todos los casos concretos, ¿no? Pero claro, cuando vas a las ideas políticas, antropológicas y todo eso, pues entonces claro, tienes que volver. Esas ideas tienen que tener una aplicación. Ese regresus tiene un progresus. Y entonces el progresus es al caso concreto. Y claro, y entonces ahí tienes que conocerlo muy bien porque tienes que hilar muy fino qué es lo que está en juego y lo que está ocurriendo. Pero así en general, pues lo que parece claro es que el problema no sale del entorno social, moral, sino que sale del contorno político. Aquí es donde sale el problema. Y como, claro, lo que pasa es que como todo Estado, o sea, como el Estado, para darse o sea, va a acompañar el derecho obligatoriamente, pues entonces resulta que los problemas que están generándose siempre van al plano jurídico. Y es es decir, al proceso, que es la tesis del libro más o menos. Es el proceso donde se dirime en último término qué es lo que pasa con la norma. O qué pasa contra normas que están incompatibles, o normas que no se sabe si son incompatibles. Entonces lo que estamos esperando son los procesos. Estamos esperando a ver si el Tribunal de Justicia ve lo que pasa con la cuestión prejudicial, que decía Chema. ¿Qué es lo que pasa con esta cuestión? ¿Por qué? Porque va a afectar al resto de países, porque existe jurisprudencia. Y entonces el resto de países, con estas cuestiones de soberanía pues se verán afectadas porque los recursos también al Tribunal de Justicia. Y entonces el alcance de la euroorden, que es el problema, ¿no? ¿Qué alcance tiene la euroorden? Pues estamos esperando el proceso, que se resuelva ese proceso, ¿no? Que ahora está en proceso. Entonces, el proceso es la esencia del derecho en ese sentido.
no la norma, porque la norma es lo que se discute. Es el proceso, eso, yo diría, para empezar, y los recursos y todos estos asuntos. Y entonces eso sería en el entorno, es una cuestión jurídica. Claro, es una cuestión jurídica, pero no está separada del contorno que es político. Es imposible separarlo. No se puede separar. Y entonces, porque, claro, como el poder es político, pues claro, no lo puede separar. Ahora, ¿qué poder tienen las instituciones europeas? Pues en cuestiones de esas de derecho ponen multas. No tienen otra, no, porque no tienen fuerza por sí solas. Que es lo que ha pasado con Rumanía y lo que ha pasado con Polonia. 1 millón de euros al día. No, parece ser que fuese el... Entonces, ahora, en este caso, lo que las instituciones europeas, la fuerza que tiene, deriva de los Estados miembros. En el caso de Bélgica, en el caso de Italia, en el caso de Alemania, cuando le pillaron en Alemania. Depende del poder de estos estados, porque por sí el Tribunal de Justicia no tiene fuerza. Entonces, la única fuerza que tiene es cuando luego se pronuncia. Pero claro, otra cosa es que Bélgica acepte el pronunciamiento del Tribunal Superior sobre el tema de la orden. Claro, ese es otro problema. Porque el Tribunal Superior puede decir lo que quiera, ¿no? de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia. Y entonces la debilidad de las instituciones europeas yo creo que es total. Si no lo es porque a los belgas les interesa, como les interesó toda la vida, mantener a los etarras en su territorio, desde que se independizaron de España, claro, en el siglo XVII. O sea, quiero decir que como no se puede separar unas cosas de otras, entonces el caso de Puigdemont, porque además se puso por medio el tema de que fue aforado del europeo. Ese es el recurso que tiene Puigdemont también, y entonces van a esperar a que salga el dictamen del Tribunal de Justicia para que luego el Tribunal General se pronuncie. Por eso los italianos no lo han querido extraditar. ¿Por qué? Porque dicen, porque es que si luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice algo en contra, pues entonces la resolución de Cerdeña pues no se ajusta a derecho, porque no se... ¿no? Bueno, a mí me daría lo mismo, ¿no? Quiero decir, si lo hubieran extraditado a España, pues luego que dijese misa el Tribunal Superior el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Quiero decir que en realidad la fuerza la tienen los estados que deciden qué se hace. Como pasó con Alemania, lo que pasó. Y el poder que tiene es un poder económico. Yo no creo que tenga otro poder, porque como manejan un montón de millones de ayudas, como Polonia, en España y tal, pero fuera de esas ayudas, no creo que tenga mucho, no tiene poder por sí mismo. Y sencillamente lo que ocurre es que en España, lo que está clarísimo, es que lo que no hay es unanimidad en España, que es lo que decía Chema del poder judicial y el poder ejecutivo. Es que no hay, es que es al revés. Es que vamos a ver, es que al gobierno de España no le interesa ahora que venga, por ejemplo, Puigdemont, porque son socios de gobierno con Esquerra Republicana y con Junts per Cat y todo esto. Es que son socios de gobierno. Entonces, ¿cómo le va a interesar introducir aquí problemas judiciales que venga Puigdemont o que... es decir, al gobierno ahora mismo no le interesa hacer de eso ningún problema. Todo lo contrario. El gobierno es el que ha indultado. Es que es el que ha indultado. Y si Puigdemont estuviera en la cárcel, le hubiera indultado. Claro. O sea, que precisamente, o sea, quiere decir que el problema ahora mismo, yo creo que el problema es un problema del gobierno de la nación. Yo creo que ese es el principal problema, porque como el Poder Judicial es imposible que sea independiente, pero completamente imposible, está completamente involucrado, por eso que decimos, pues ya se encarga la Fiscalía y en los nombramientos políticos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Ellos se encargan de ir manejando la cuestión a su favor constantemente, ¿no? Que es lo que han hecho ahora con lo del procés, con lo de los 60 y pico recursos que había puesto Vox, el PP y todo esto. Pues de 3-2 el Tribunal Contencioso del Supremo, del Constitucional, ha dicho que no pueden, que esos recursos son inválidos, porque el contencioso administrativo tienes que ser parte implicada, ¿no? ¿Verdad, Chema? Quiere decir
En la sala tercera del contencioso administrativo solo puedes presentar recursos. Eso es lo que ha dicho el tribunal. Solo puedes presentar recursos si eres parte implicada. Entonces, claro, ha dicho el PP que ellos son parte implicada porque de ahí salió una amenaza de terrorista contra el del PP, con esta gente que hacía disturbios. Los de Ciudadanos también, porque con lo del proceso, con el 1-0, pues se quitaron derechos políticos, es que se sienten implicados. Entonces, en esa está, y entonces ahora van a presentar otro recurso. Pero quiero decir que ahí se ve que esto de los progresistas y los conservadores, que la mano política está completamente vinculada a las altas instancias pero no del español, de todos los organismos judiciales de todo tipo, europeos y de todo tipo, y polacos y rumanos y de todo tipo. Es decir, que está todo vinculado ahí en un... Y tienes que esperar a ver que esos procesos, en qué acaban esos procesos, ¿no? Hacemos una nueva ronda, ¿eh? ¿Os parece bien? ¿El mismo orden de antes, Sí. Chema? ¿Tienes la palabra? Sí, unas precisiones complementarias, sobre todo lo que acaba de decir Luis Carlos. Es que efectivamente hay varios planos de discusión jurídica donde están los abogados ahí cada uno jugando en la línea que les corresponde, ¿no? Hay un plano que está parcialmente resuelto, que es el de la inmunidad, que es una denominación distinta a la que tenemos en España. En España distinguimos inmunidad de inviolabilidad. Inmunidad es por las opiniones vertidas en la actuación como parlamentario, y inviolabilidad, que no puede ser detenido salvo en caso de delito flagrante, ¿no? Un parlamentario. Entonces, en Europa utilizan nada más que la inmunidad, el nombre de inmunidad, pero le dan el contenido que nosotros damos a la inviolabilidad. Y entonces eso, el Tribunal de Justicia, como dije antes, hay el Tribunal General, que sería la primera instancia, y el Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia, ¿no? El Tribunal de Justicia ya decidió que hay una inmunidad, pero solamente parcial, porque ellos distinguen inmunidad interna de inmunidad externa. Inmunidad interna es el traslado desde el lugar de residencia al Parlamento Europeo, el traslado ordinario. Mientras que la unidad externa es cuando se está fuera de esa ruta en otras actuaciones distintas, puede ser detenido. Digamos, eso es ese matiz que hacen en Europa, que sin embargo para aplicarla acuden al derecho interno español. Y ahí es donde hubo un problema que también incidió la abogacía del Estado luchando en contra de lo que por lo menos yo considero los intereses de España. Si el interés de España era apresar a ese señor y traerlo ante los tribunales españoles, y parece que sería lo normal, de acuerdo con la autasia del Estado, sin embargo ahí el abogado del Estado no hizo jugar esta distinción que sí hubiese sido efectiva en Italia. Sin embargo, el tribunal italiano, de acuerdo con esas alegaciones del abogado del Estado, consideró que la orden estaba suspendida y no la aplicó, cuando precisamente había una decisión anterior del Tribunal de Justicia en que sí estaba en vigor. ¿Qué ocurre? Que después de la segunda intervención del Tribunal de Justicia es donde se mantiene que está pendiente de la resolución de la aclaración del Tribunal Supremo sobre el alcance de la euroorden. Se mantuvo la situación de permitirle que siguiese en Bélgica. Entonces, ahí insisto que ahí el problema político es fundamental. Ahí yo creo que estamos todos de acuerdo en el aspecto ese de el componente, digamos, de contorno político que es determinante en estos casos, me parece a mí. No sé. Pedro, por favor.
lo que yo me planteo ya como, pues eso, ¿no? Como ciudadano que lee esta noticia y a quien le podía preguntar, bueno, y ahora, oye, esto del caso Puigdemont, ¿en qué estado se encuentra? Como bien dijo Luis Carlos, claro, si uno se enreda o no se enreda, quiere decir, si como profesional del ámbito jurídico se coge todas las sentencias, todos los recursos, contrarrecursos, peticiones de los jueces españoles, tal, vale, evidentemente ahí puede hacer historia escribiendo algún artículo para la revista Ley, ¿no? O para cualquier revista de ámbito jurídico. Ahora bien, esa maraña que ahí sí que hay, estoy con Luis Carlos, claro, que el interés precisamente es que eso continúe sine die. ¿Para qué? Claro, para lograr, para no llegar a lo que considero que sí se puede hablar de independencia del Poder Judicial, de la política, que es precisamente cuando, como ocurrió con los otros implicados y que fueron juzgados en el proceso, y cuando hay un procedimiento, o sea, hay un proceso ya con unos señores detenidos con unos cargos y donde actúa Fiscalía, Defensa, etcétera, etcétera. Mientras eso no se consiga, mientras evidentemente Puigdemont no esté sujeto, no esté ya implicado en un sumario, con sus pruebas, con sus expertos, con todo lo que implica un proceso, solo podemos hablar en estos términos en el ámbito político. Y ahí sí que evidentemente se cargaría la prueba sobre los intereses que el gobierno español en este caso tiene en que eso no se lleve a cabo, más allá de que los distintos países, Bélgica, etcétera, pues jueguen la baza de estar a favor de esta cuestión, ¿no? Quiero decir que cuando Luis Carlos habla, evidentemente, de la imposibilidad de separar política o los distintos poderes judiciales implicados, ¿no? Es cierto, mientras, digamos, no se concrete este proceso de Puigdemont, en el proceso que implique que este individuo esté sometido pues eso, a juicio en un tribunal con unos mecanismos con los mecanismos que el proceso particular y concreto conlleva, ¿no? Mientras tanto, nos estamos viendo, a mi modo de ver, en el ámbito puramente político, que es decir, bueno, ¿y ahora qué hace? Bueno, pues claro, pues esto, ¿no? El que lleva el caso aquí no se rinde de alguna manera y vuelve otra vez a insistir, ¿no? Incluso la fiscalía belga puede estar incluso en contra de que no se haga. Bien, pero en todo caso, ya digo, esos dos planos que interactúan o están para mí correlacionados, mientras no se logre, digamos, pues eso, pasar a un tribunal, sea aquí en España, sea en el extranjero, y donde este señor se juzgue. Es decir, cuando todo este proceso se particularice en un proceso, ya digo, para mí el ejemplo está, y lo tuvimos ocasión de ver porque fueron televisados, con el juicio que de los otros implicados en el proceso. Más allá que después, dada la sentencia, venga, y aquí también coincidiendo con lo que en el libro comentaba Luis Carlos, ¿no? Cómo la sentencia nos desbordaría el ámbito puramente judicial para ser político. Es decir, sí, la sentencia supuestamente salió pues condenando a estos señores, pero automáticamente después vino el gobierno y procedió al indulto, ¿no? Yo por eso digo que en lo que ahora mismo nos podemos mover es en las implicaciones políticas de esta situación, hasta que, claro, si es que uno tiene confianza o tiene fe o tiene esperanza, esto pueda plasmarse en que más tarde o más temprano el señor Puigdemont pueda ser sometido a juicio. Que, bueno, ya como opinión ya particular, uno ya empieza a perder la esperanza. Quiero decir que esto no se resuelva por vía jurídica, sino por vía política de otra manera, ¿no? Yo ahora mismo, y es una opinión que fundada más que nada en esto, en esta dilatación que hay de toda esta historia, uno más bien está pensando que lo de Puigdemont más temprano que tarde se va a terminar por la vía política y no la jurídica. Gráficamente, no lo veremos en el banquillo de acusados. Bueno. René, tienes la palabra. Sí, a mí me gustaría hacer una glosa, un inciso en relación al tema de la independencia, porque de los poderes clásicos del Estado, ¿cierto? Los tres poderes de Montesquieu, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esa independencia es interna, interestado, porque desde fuera la lógica nos indicaría que se ve a un Estado
reclamando su soberanía. No nos veríamos al Estado X desde su ejecutivo, desde su legislativo, desde su judicial, sino que desde afuera se ve, en este caso, al Estado español en su conjunto. Entonces, ahí habría que ver si es que existe realmente una voluntad del Estado español en su conjunto frente a terceros, porque frente a terceros no existe el Poder Judicial español. El Poder Judicial español existe dentro del Estado español. Ahí sí corresponde la división. Pero en teoría el Estado es uno solo. Luego ese Estado está... A ver, ¿a quién se le pasaron a llevar esos derechos? Al Estado, en este caso, español. Y es el Estado español, la víctima de ese derecho, la que tendría que reclamar justicia, en este caso justicia entendida como sanción, para juzgar en su territorio. Pero visto desde afuera, y igual voy a insistir con mucho respeto a ustedes que son en tanto españoles el problema de base, pero visto desde afuera pareciera que algunos de estos poderes no existe la voluntad política de que efectivamente el juicio se desarrolle, porque vuelvo a insistir en este tema, la independencia de los poderes del Estado no existe en términos internacionales, la independencia existe solamente hacia adentro. Ese era el inciso, estimados. Sí, además si es me que permites, antes de que cierre esto, Luis Carlos, quería Adelante, ratificar lo que dice René, añadiendo de que precisamente la apariencia de la euroorden era que parecía llevarlo exclusivamente al campo jurídico, la resolución del problema, cuando las un maquillaje jurídico, normales están transformando jurídicamente un tema que es político. Claro, las tradiciones normales pasan, tanto la activa como la pasiva, pasan por los órganos políticos también. Aquí dice, no, vamos a hacerlo todo solo en el campo jurídico. Y resulta que en el campo jurídico funciona políticamente también, por las razones que acaba de decir René. Por estas razones están viendo a otro Estado como conjunto, es decir, no distinguen los poderes, el Estado como conjunto, y vemos que en ese Estado está dividido. Voy a resolverles yo el problema, que lo resuelvan ellos, dirán, ¿no? Y si encima hay alguna intención, dice, bueno, esos, es decir, de tipo, vamos a decir, racista o cuasi racista, de menospreciar, de infravalorar a los españoles, como ocurre en algún caso a los latinos en otras zonas de Europa, pues mayor razón, ¿no? Estos tíos están divididos, yo no les voy a resolver el problema, que lo resuelvan ellos. Luis. Claro, no, además es que Puigdemont no es que no interesa, es que lo que interesa es que se difumine, se diluya, porque se supone que están esperando que Puigdemont vuelva a España para lograr la independencia. La vuelta de Puigdemont tiene que significar la independencia, ¿no? Pero por otro lado, su partido político, el que venía de Junts per Cat, ¿no? La antigua Convergència i Unió, pues tampoco le interesa, porque ya está en juego un poco la presidencia del partido, porque ya lleva mucho tiempo fuera. O sea, quiero decir que en cuanto más se aleje esto, además, el Cataluña está completamente envuelta en problemas jurídicos de todo tipo. Hay encausados por todo tipo. La mesa del Parlamento está encausada. Están encausados más de 63 altos cargos con problemas de malversación de fondos. Este año van a juzgar a la familia Pujol. Entonces, a Pujol le van a meter 9 años, bueno, va a iniciarse el proceso de Pujol y al hermano mayor de la familia, porque la Ferrusola parece que la han dado ya por loca, de que está exenta del asunto. O sea, quiere decir que la cantidad de procesos y la cantidad ahora, por ejemplo, lo que ha pasado con el Tribunal de Cuentas, que es otro tribunal que pertenece a la capa conjuntiva, el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y entonces el gobierno ha cambiado al presidente del Tribunal de Cuentas para poner a alguien de su cuerda, y entonces no ahorcar a multas a la gente de Cataluña con estas cuestiones. Quiere decir que estas vinculaciones, o
sea, lo que hicimos en el libro fue ver estos poderes que había judiciales en el Estado, claro que no solamente es el poder judicial que ha dicho René, ¿no? El poder judicial, el legislativo, porque eso es en la capa conjuntiva, pero luego los poderes administrativos, los laborales y, en este caso, los fiscales, que es el Tribunal de Cuentas que está ahí funcionando, pues también tienen el nombramiento de los altos cargos es político, en el fondo. Si es que no hay vuelta de hoja. Igual que pasa con los tribunales militares y en este caso, en la capa cortical, pues los tribunales internacionales, que es aquí donde está el asunto, porque claro, el Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal General, pues tienen prácticamente un juez de cada estado. Claro, tienen un juez de cada país. Y entonces, claro, los jueces de cada país pues están ahí a caballo entre uno y el otro. Es decir, que ni siquiera, que como no es un estado, la Unión Europea, pues no tiene jueces propios. Claro, entonces tienen que hacer un juramento de independencia y todo, pero eso es pura retórica, porque cada uno viene del lugar de referencia, ¿no? Del país de referencia. O sea, quiero decir que no están, esta independencia que tienen que jurar y todo eso, imparcialidad y no sé qué, pues no es como que están en un estado en la nosfera y desde ahí juzgan, ¿verdad? Sino que es que están implicados ellos mismos y la decisión que tomen vincula a su propio país en estas cuestiones, ¿no? O sea, que es muy interesante, lo más interesante que pueda haber, ¿no? Y a ver si los empapelan a todos, pero vamos, como no cambia el gobierno, no creo. A todos los de Cataluña, digo. Con el tema este, por ejemplo, de los 5,4 millones que tienen que pagar los que han indultado. Sí. Para dinamizar un poco la cosa, en vez de seguir ahora rondas seguidas, tomar la palabra y chocar un poco, quitaros la palabra unos a otros un poquitín. Oye, para que se anime esto. Con René no podemos chocar, que está muy lejos. Cambiando de tema, pero es el mismo problema en el caso de que habíamos hablado, la posibilidad de hablar de lo del pollo Carvajal, que se ve con mucha más crudeza este problema. Es decir, ahí se ve, digamos, las implicaciones políticas tanto de Estados Unidos como de España, como de Venezuela, en mantener la situación parada, que la gente se olvide y aquí no pasó nada, porque todos tienen, por una parte, todos tienen miedo de lo que él pueda decir, dados sus antecedentes como alto funcionario del Estado venezolano en la época tanto de Chávez como sobre todo de Maduro, con muchas implicaciones internacionales. Y claro, nadie quiere que este señor hable, salvo lo que me interesa, a cada uno le interesa, ¿no? Entonces tiene mucha información. Aquí, como no funciona la euroorden, es la extradición pura y dura, que ya es eminentemente política, aunque intervengan órganos judiciales, es eminentemente política, estamos viéndolo clarísimamente, ¿no? Lo que pasa es que eso puede terminar en un enfrentamiento internacional, sobre todo entre España y Estados Unidos, porque por razones, se puede decir que opuestas, están interesados en conocer o que no se conozcan determinadas informaciones y noticias. ¿Alguno tiene que decir algo del pollo? No, yo en este caso simplemente señalaros que sería un ejemplo más de esto del poder y de la fuerza. Es decir, en el caso del pollo, sería un ejemplo muy claro que la presión, por ejemplo, de Estados Unidos sobre España es muchísimo mayor a la hora de poder exigir la entrega y digamos, utilizar armas, entre comillas, fuerza para pedir la extradición, que la fuerza que España pueda tener para retenerlo, salvo, evidentemente, eso que hemos que comentar, el interés político de que este hombre no hable, ¿no? Pero claro, de todo lo que estamos comentando, claro, la conclusión evidente, que por cierto ya lo había comentado Carlos en el libro, ¿no? Está claro que esa independencia o esa fuerza que ejerce lo político sobre lo judicial, ya digo, yo insisto,
estará presente hasta el momento en que estas personas vayan al banquillo. Cualquier otra solución, digo, no jurídica, o por definición es política. Es decir, si España entrega al Pollo o los belgas tienen a bien entregar a Puigdemont, pasa por aceptar que de alguna manera estos individuos, cada uno en su país, quiero decir en Estados Unidos o en España, van a ser sometidos ahora sí al proceso judicial y no al proceso político en el que se encuentran, ¿no? La fuerza, digamos, que tiene aquí el contenido político, vale, bien, no se puede separar, está ahí, sí, pero sí se puede separar en la medida en que ya digo, ahí está el proceso como elemento jurídico por excelencia, más allá, ya digo, de que previamente tenga que quitarse estas cuestiones políticas, ¿no? Aunque solo sea porque uno ha escrito y ha leído mucho sobre el proceso, ¿no? Uno sigue defendiendo que la vía procesal, digamos, es la única que puede garantizar realmente poder hablar de la destrucción de la justicia, de la idea de justicia que de alguna manera también de la que habla Carlos como el elemento para destrozar esa de metafísica, ¿no? Es decir, que se pueda ejercer la justicia sobre Puigdemont, sobre el señor Carvajal, o todos los que están pendientes por ahí pululando por el mundo de un juicio, sería un poco reivindicar que todavía, no lo sé, a lo mejor estoy hablando ya en plan espiritualista, ¿no? Pero que todavía digamos, la justicia, no la justicia en mayúscula, ¿no? Sino las justicias particulares que se plasman en todos y cada uno de los procesos particulares, todavía tienen algo que decir, más allá de los intereses políticos, porque si no, digamos, esto no es porque uno pretenda ser optimista o esperanzador por definición, sino porque de alguna manera, entonces, ya digo, si no somos capaces de poder llegar a estos casos, a ver, dicho lo cual, como derecho internacional, la norma es que evidentemente todos los días y en todos los países hay procesos, ¿no? Estos casos precisamente son los casos límites donde ponen, digamos, donde, bueno, la contradicción, o por así decir, la plasmación de que la justicia o es particular y concreta, o se convierte, o uno de dos, en pura metafísica, o como en este caso, en pura política, tal como yo lo estoy viviendo, ¿no? Desde el proceso. A mí me gustaría hacer o sea, no hacerla yo, sino que plantearla derechamente a los videos escucha o a quienes van a ver este video después, quizás para seguir la conversación y las ideas, es tratar de hacer un paralelo entre la figura de Snowden, por una parte, y la figura de Michael Townley en Chile, en la otra, en el caso del asesinato del ex canciller Orlando Letelier, en donde intervino Estados Unidos también, estamos hablando en la época de Pinochet, bueno, y el caso Snowden es mundialmente conocido. Entonces, aquí voy con esos dos casos. Hay intereses que rebasan, en este caso, lo jurídico. Y aquí creo que queda claro el hecho de la terminología que se ha empleado en orden a que lo jurídico existe en la medida que existe un poder capaz de imponer ciertas reglas de orden, y básicamente eso ocurre dentro de los estados. Si esto se sale, ya estamos hablando en otra clave, ¿cierto? Y ahí empieza a jugar la lógica nuevamente de la dialéctica entre estados. Ahora, ¿cuál es el bien jurídico protegido aquí y cuáles son los intereses que están detrás? Porque si este señor habló lo que habló o tiene información, a alguna de esas partes interesadas le va a convenir o no frente a la opinión pública el decir lo que vaya a decir. Dicho de otra manera, no sé si me equivoco en el nombre, pero pareciera que estamos en la paradoja esta clásica del mentiroso, vale decir, dijo un copiapino que todos los copiapinos son mentirosos. Luego, ¿qué más queda decir? Pero no nos olvidemos que en el plano jurídico existen ficciones que sirven operativamente para dar cabida al engranaje jurídico. Dentro de las ficciones está la separación de funciones, la separación de poderes, porque el Estado es uno. Y para efectos, vuelvo a insistir, de terceros, lo que queda decir es, ¿le interesa al Estado en cuestión, en este caso el español, que se llegue a puerto en este asunto?
Porque si le interesara, debiéramos ver a todos los, llamémoslo así, los que conforman este Estado, en este caso el Estado español, en la persecución, qué sé yo, declaraciones de prensa de uno, de otro, etcétera, y pareciera que, de lo que he visto yo, vuelvo a insistir desde afuera, no lo hay, no hay una, quizás el tema judicial es justamente una práctica, y ahí lo dejo a opinión de ustedes, quizás de esconder el tema bajo la alfombra. O sea, que se resuelva judicialmente es una manera de decir, ojalá no se resuelva nunca. Y por otro lado, este dicho contraintuitivo, ¿cierto? Que es muy cierto, pero es contraintuitivo de que el hilo se corta por lo más delgado. Todos como que reclamamos, oh, ¿por qué el hilo se corta por lo más delgado? Y físicamente lo lógico, lo natural, es que el hilo se corte por lo más delgado. Y aquí vamos a ver quién es la parte más delgada del hilo y qué intereses hay detrás de los estados que en definitiva hacen ver su posición. Me daría la impresión que estamos en una etapa de guerra fría global, o sea, como que nadie quiere sacarse las castañas al otro, como que hay una suerte de inmovilismo, porque por lo menos en abstracto uno pensaría en retiro de diplomáticos, en posturas más enérgicas, en decir o no dejar decir que se pase a llevar la soberanía, en este caso de los estados que están involucrados. Sí, sí, lo que pasa es, René, es que no es tan sencillo, porque la unidad del Estado esa, pues, vamos, nosotros suponemos que el derecho tiene como fin la autarquía del Estado. Ese es el fin del derecho y el del derecho internacional igual, porque sigue formando parte del derecho de un Estado. O sea, en vez de ver el Estado desde el derecho internacional, porque eso como Kelsen, algo así, la legitimidad última del Estado está en el derecho internacional, eso es una ficción completa, eso que ha dicho de ficciones, eso sí es una ficción completa. Sin embargo, claro, ¿por dónde se ve que el derecho internacional está atravesando los Estados? Pues por ejemplo, por el poder militar. ¿Qué se hace con Bin Laden? Pues eso no va por el lado jurídico. Esos cogen un avión, cogen un helicóptero, van allí, lo matan y se acabó. Entonces, eso es poder militar. Eso se podía hacer con Puigdemont o con el CNI. Vas para allá, le coges, le envenenas, que lo que hacen los rusos. Se acabó. Ahí no hay poder judicial ya. Un dron. Van allí con el polonio 50 y se lo echan en el vaso y andando. Mandamos a Mortadelo y Filemón. Sí, eso parecen. Pues, No, pero entonces, ¿cuál es el problema? Que es que esa unidad del Estado, eso es lo que está por demostrar. Que el Estado tenga una unidad, que tenga un interés, porque, por ejemplo, claro, el Pollo Carvajal pide asilo político a España y luego dice, me equivoqué, coño, que sí que te equivocaste, porque ibas contra Podemos con Guaidó y resulta que luego Podemos es el que toma el poder. Y entonces, claro, que se equivocó porque iba a venir a pedir asilo a un sitio donde el peor de todos, porque están implicados, ¿no? Con Chávez y ahora con Maduro. Entonces, lo del movilismo es relativo, porque ahora los Estados Unidos yo creo que ya se está tomando en serio toda esta transformación a la izquierda que está ocurriendo en toda Hispanoamérica, a la izquierda por así decir. En Chile ahora, en Argentina con los Kirchner, o en Bolivia, o en Perú, con el de sombrero, o sea, quiere decir que Estados Unidos ya se está tomando un poquito, y ahora con las bases que está poniendo Rusia en Venezuela, quiero decir que yo creo que los Estados Unidos ya están empezando a ver un poquito el problema que se les escapa un poco, ¿no? De toda esta cuestión. Y entonces, y España, claro, el Partido Socialista, desde luego, con Zapatero y todo eso, tiene intereses vinculados con Venezuela completos. Y entonces resulta que por los poderes corticales y por las cuestiones jurídicas de lo cortical precisamente, es por donde se meten los intereses de los demás estados. Por ejemplo, las cuestiones económicas. Pues ahí, en la capa cortical, pues todos los negocios, todas las empresas, ahí es donde está metiendo todo el Pollo Carvajal y todo eso está encausado en Estados Unidos por la droga, por las FARC. Claro, entonces, las FARC es un ejército. Entonces, en la capa cortical, precisamente es por donde se te meten los demás estados
Por cuestiones económicas, de confederación de empresas, etcétera, por la cuestión económica, por la cuestión del ejército, como las FARC que está pasando en Venezuela, etcétera, y por la cuestión de los derechos humanos y el derecho internacional, de los tres poderes estos de la capa cortical. Entonces se te están metiendo constantemente en el Estado, en los intereses del Estado, intereses de terceros. Y entonces la cuestión es, ¿dónde te sitúas? Porque el PP de Aznar estaba claro, el PP de Aznar estaba en la foto de las Azores, con Bush, pero después del atentado de Atocha, salió Zapatero. Entonces inmediatamente se desmarcó de Estados Unidos, se quedó sentado cuando desfilaba el ejército de los Estados Unidos, el ejército se quedó sentado, Zapatero. Entonces ya se pasa al otro lado. Entonces el PSOE está con el otro lado. Entonces el PP, a ver si me quiero decir, que la posición de los intereses de un Estado también depende de la posición del que gobierna en cada caso. Este es el problema. Y entonces cambiar las normas para que los tribunales de justicia encausen o no encausen a alguien es de lo primero que se encargan. O sea, quiero decir, controlar, pues no hay decretos, leyes y decretos que están sacando ahora y que van a sacar este año que viene y el siguiente. Pues es que es una función, la legislativa, fundamental. Y claro, esa función la están haciendo, en este caso en España, gente que va contra España. Que son los independentistas, el Puigdemont y todas estas cuestiones. O sea, quiero decir que el interés del Estado está por demostrar, esa es la cuestión. Por eso la prudencia política es la clave, porque esa unidad y esos intereses del Estado, pues debilitan al propio Estado muchas veces, que es lo que está pasando, yo creo que en España. Se está debilitando completamente estas instituciones, en la medida en que están enfrentándose unos a otros. Y por ejemplo, la Fiscalía del Estado, pues es con Garzón y todas estas cuestiones, que está también metido en Hispanoamérica, Garzón, ¿no? Garzón, digo juez. Sí, sí. Sí, oye. Bueno, si me permitís, como llevamos ya un poco más de una hora y para que no se recargue mucho el programa y sea eso, pues agradable de ver para el público, vamos a ir cerrando ya, si os parece, ¿eh? Y como sois tan ordenaditos, da gusto con vosotros. Habéis cogido 3 rondas seguidas, no os habéis chafado uno a otro. La verdad es Pero que... Chema sí. Un poco, Chema. Pero es que Chema es el veterano y el que ha organizado este lío. Bueno, pues yo lo que os pido es que vamos a hacer la última ronda de conclusiones. Y si queréis tocar alguna cosa contada, estupendo, pero hacemos la última ronda y cerramos, ¿de acuerdo? Y como habéis seguido el mismo orden del principio, pues le doy la palabra primero a Chema, luego a Pedro, luego a René, acaba Luis y cerramos. ¿Os parece bien? Sí, sí. Pues adelante, Chema. No, yo creo, para mí quedó clara la posición de los que estamos aquí, estoy de acuerdo en las líneas generales y quiero rematar con un nuevo tema, pero no para distinguirlo, para ponerlo de ejemplo y no para estudiarlo en detalle, que es el tema de la justicia universal que estaba planeando, sobre todo en los últimos momentos, aquí, ¿no? Es decir, el caso, por ejemplo, que acaba de ocurrir hace unas semanas de Martín Villa en la Argentina, un intento de justicia universal que fue cortado por la audiencia, por el Tribunal Superior en Buenos Aires, después de no sé cuántos años de investigación. El caso que puede resultar paradójico, el caso de la extradición de Pinochet hace 30 años, el caso de la extradición en Londres, que paradójicamente el gobierno chileno, que era de coalición, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores socialista, no quería que se le juzgase en Inglaterra, quería llevarlo a Chile para después lo dejaron morirse solo. ¿No fue así, René? Es decir, paradójicamente el Estado a tener chileno... unas querellas particulares pero en Chile. Sí, eso. El Estado chileno quería que fuese en Chile, no en el extranjero. El caso que pasó aquí con Gali, el dirigente, el militar del Polisario, del saharaui, es otro. Y hay una cosa importante que varias veces
yo suelo mencionarlo cuando se tocan estos, que es cómo fue de potente el gobierno chino que promovió que se modificase la ley de enjuiciamiento criminal en España para evitar que se procesase a Xi Jinping por el tema del Tíbet. Asociaciones pro-tibetanas querían, porque aquí también con este irenismo digamos, izquierdista, la justicia universal dice, pues, acusación a China y en concreto a Xi Jinping de que está haciendo una masacre en el Tíbet. Y se modificó la ley de enjuiciamiento criminal para que no pudiera ser... eso indica la potencia del Estado chino. La potencia del Estado chino. Es decir, hay una voluntad política de obligar a otro Estado, capa cortical, a modificarlo. ¿Por qué? Porque si no hay una serie de represalias económicas fuertísimas. Es eso. Y aquí ni se discutió públicamente esto. Y nada más. Es lo... Pedro, pues. Yo quería terminar más que nada con una pregunta a Luis Carlos Gallego, porque como es el protagonista, que digamos que sufre la pena del castigo de las preguntas. Y es a raíz de lo que comentó René, sobre cómo a veces la solución jurídica, digamos, tapa o oculta el problema, digamos, el problema político. Y mi pregunta a Luis Carlos es, insistiendo en lo mismo, ¿hasta qué punto el hecho de que un tribunal, es decir, un ordenamiento jurídico particular, sea belga, sea español, sea Estrasburgo, sea Estados Unidos, sea Chile, sea capaz de sentar en el banquillo a estas personas, digo, con nombres y apellidos y con delitos, digamos, en principio atribuidos a ellos, y habrá que demostrar si es verdad o no, hasta qué punto eso, el hecho de que exista el proceso particular y concreto, digamos, es la superación o es por decirlo grandilocuentemente, es el triunfo de lo jurídico frente a lo político, y en el más allá de que después el tribunal, pues eso, de una sentencia que pueda parecer, digamos, interesada o acorde con intereses políticos, etcétera, etcétera. La pregunta es clara. Lo judicial, es decir, el proceso particular y concreto que cada día se realiza en los tribunales juzgando a las personas, y en este caso sería, ya digo, el caso límite Puigdemont, etcétera, ¿no supondría que lo político ha perdido la batalla precisamente porque ya hay un ordenamiento que se aplica, ya hay unas penas que se aplican, bla, 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 bla? Simplemente sería eso lo que le pregunto a Luis Carlos, ya digo, como autor de libros. Obviamente abierta a todos, porque es más una duda que tengo, ya digo, en las cuestiones que estoy trabajando ahora de cuestiones procesales, porque si no, me parecería que esto, no sé, no tiene buena pinta, pero eso es una opinión, ya digo, subjetiva total. Bueno, ¿Quién pues hace sí. las normas? ¿Quién hace las leyes? Los jueces no. Bien. Claro. O sea, es que... Perfecto, Luis Carlos, pero ya el hecho de que esas normas, esas leyes, ya digo, y con independencia de que después, bueno, como pasó, ya digo, claramente con los del 1-0, más allá de que el tribunal ya ha dictado sentencia y cadena y pena de prisión, y después venga el gobierno, no lo sé. quizá esté diciendo... ¿Indulto? ¿El indulto qué? No, total. ¿Dónde queda todo el proceso? O sea, y la prueba peor de todas es que la discusión sobre la norma, eso es la que lleva a cabo el Tribunal Constitucional, que es político de cabo a rabo. Y además es que está hecho a propósito político porque tiene que tener, por así decir, representación de las fuerzas sociales en juego. Templando gaitas, cogiendo de aquí, cogiendo de allá. Sí. Claro, o sea, entonces precisamente está hecho a propósito. Y ese es el que decide si se aplica o no la norma y si está bien aplicada. Hasta por el Tribunal Supremo. O sea, el Tribunal Constitucional, claro, y la Constitución, ¿quién la hace? Es que, claro, la hacen los políticos, no la hace el pueblo. La Constitución la hacen los políticos. O sea, quiere decir que todo esto
que nosotros entendemos que la filosofía está implantada políticamente precisamente porque la política es la clave de todo. En el fondo, porque es la que tiene la fuerza. Y es que, y si no, una orden judicial, mira dónde va. ¿Qué es lo que está pasando con Cataluña otra vez? Con el tema del idioma y con el tema de las sentencias de los tribunales superiores de Cataluña. Es que no se aplican. Ajá, no ¿Qué haces? Es que no puedes hacer nada. O sea, quiero decir, es el gobierno en último término. O sea, quiero decir que vamos a ver, ¿hay una esencia del derecho distinta de la política? Sí, hay una esencia del derecho, sí. El derecho es una categoría que tiene unas estructuras y unos funcionamientos y una dinámica que no es la política, que es propia, suya, ¿de acuerdo? Pero está rodeado por la política. No hay manera de decir que sale con los imperios, ese es el asunto, ¿sabes? Con el imperio de romano, claro, ahí está la clave de las. Yo creo que si no. Al final voy a tener que moderar un poco. Le habéis comido del sitio. A René. René. Solo pues enfatizar, adelante. Perdona. Solo enfatizar que en lo jurídico existe intramuros. Intramuros, el soberano y el jurisdictor, vale decir, aquel que ejerce el poder, lo puede hacer valer materialmente intramuros, dentro de su estado. Si sale de su estado es como que nosotros saliéramos de nuestra casa y ahí dependemos de la voluntad. Intramuros, full participación de lo jurídico, porque hay un poder en definitiva que hace ejecutar lo juzgado y hay un poder coercitivo de un estado. Fuera de los muros, extraestatalmente hablando, hay cualquier cosa y ahí, bueno, tendrá más poder el que tenga más armas. Luis Carlos Cierras. Otro tribunal, a ver, moderador, modérese. Otro tribunal que no es de la Unión Europea, que es el Tribunal de Derechos Humanos. Y ese tribunal está ahí, está aceptado completamente y las resoluciones. Es que es tremendo, ¿eh? O sea, quiero decir que, lo que hay que eliminar es lo que estaba diciendo René, es esta ideología de el humanismo que está por encima de los estados y entonces hay una justicia universal, humana y un progreso hacia la idea de justicia. Entonces ese progreso va haciendo que se borren los estados y las fronteras. Eso jamás. O sea, eso es estar en la inopia completa y estar esperando ese tipo de cosas. Pues eso es la inopia completa, vamos, lo completa. Hay que meterse ahí a ver qué pasa con esta gente. Y hasta que no cambie el gobierno en España, pues no hay manera. Yo creo que no hay manera de. Yo creo que esto es lo mejor para cerrar. Sí. A ver si cambia el gobierno de España. Yo creo que has dicho la frase fundamental. Y en Chile. Y en Chile también, ¿no? En Chile ya no, yo creo que daría para otro programa completo. Seguro que sí. Más tienen la Constitución, van a ser ellos la Constitución. Bueno, pues entonces ya toca cerrar, y de entrada, bueno, de salida, pues ha sido un placer, compartiros, escucharos en directo, y supongo que seguirá y será un placer para los en diferido a partir de ahora. Todos estos seguidores que tenemos de Teatro Crítico, tanto en España como en ultramar, allí de donde es René y las naciones adyacentes, pues yo creo que sí, que también va a ser un placer escucharos. La verdad es que gracias por dejarme compartir con vosotros este rato. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Un abrazo para Alex, que no le conocíamos a Alex. Sí, se llama Iván. Vale. Iván. ¿Sabes por qué te pareces a mi primo, de verdad, A su primo Juan, a su primo Juan. Enchufismo, esto es Pedro Puigdemont. Bueno, cuidaros. Venga. ¿eh? Hasta luego. Venga, hasta luego, chao. Chao.